Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, saludos, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal, la producción de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, el primero y más heroico Santiago de América para toda la República Dominicana y por supuesto el resto del mundo a través de las distintas plataformas y aplicaciones digitales. Gracias a todos los que nos sintonizan en nuestro hermoso e inagotable país a través de los canales 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, en todos los cables municipales y en la plataforma del Grupo Medrano, reforzando también para la región del Cibao. A todos, muy agradecido, como decía el finado don Pedro Vargas. Miércoles 28 de agosto del año 2024. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos, ¿verdad? Ya estamos en la mitad de la semana, al ritmo como que discurre en la semana. Por eso es que yo me puse bien rápido, porque antes uno duraba más para que transcurriera el año, el día, la semana y los meses, pero nada. También es una felicidad vivir más. Lo que pasa es que cuando uno ya va en la tercera juventud, el tiempo se hace más corto y sí, más rápido. Pero ven acá, yo cumplí años hace un ratito y ahora voy a cumplir otro. No llega un momento y van 60, y van 65, y van 70. Óigame, no es fácil. No, y los últimos como que avanzan más porque de 0 a 50 años te pasa toda una vida. Sí. Pero de 50 a la vejez, eso es un pestañear de pollo. Y ya tú andas con un batón. Pero bueno, mientras estemos en este mundo, estemos vivos, haremos lo que nos corresponda, ¿verdad? Entre otras cosas, comunicarnos con nuestro público que nos distingue cada día con su presencia, con un menú siempre amplio de temas. Está el tema que le ha llamado la atención a alguna gente, el anuncio de Faride, que ya lo hace a nombre del gobierno, de como un programa con publicidad para lograr la paz entre la gente, porque se basa en estas medidas que hacen los gobiernos siempre. A veces se conocen de manera pública, a veces no. Y que hay un dato que dice que alrededor del 60% de los conflictos se da entre personas cercanas. Eso es así desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Pero lo que parece que no está del todo explicado, porque una publicidad llamando a la concordia, a lo que sea, por sí misma no te dará resultado, porque hay gente que ya tienen una distorsión, una actitud violenta, una actitud de resolverlo todo de la peor manera, que yo no sé si la publicidad le cambie la forma de ser. Por lo tanto, uno espera que salgan más datos, ¿verdad?, de ese proyecto. Lo que plantea es una campaña masiva para tratar de bajar el nivel de violencia. Pero lo que nosotros decíamos en el día de ayer, o sea, sí, que la sociedad dominicana está dando muestra de un estado de ánimo irritado, sí, y violento. Por cualquier quistametapaja se arma una trifulca o se arma una riña entre dos personas que termina con consecuencias lamentables de pérdidas de vida muchas veces, como el caso de Sabana Iglesias y otros casos que han pasado en los últimos tiempos. Y ciertamente, como tú lo planteas, aunque sea masiva, algo queda en el subconsciente y en la mente de la gente, pero debe ir acompañado de políticas específicas, o sea, porque la violencia, ese estado de violencia y de irritación tiene un origen. Sí. Eso no es porque yo quiero ser así, aunque hay personas que son de mecha corta, como se dice.
pero ahí entra la desigualdad que hay, la falta de oportunidades, entra el día a día de la gente que no siente que se le resuelven sus problemas, no siente que hay una luz al final del túnel, sí. La misma brecha entre los que tienen y los que no tienen, todo eso, pero yo entiendo que esto puede ser una buena iniciativa. Digamos que es un cóctel de situaciones que generan esa violencia. ¿Hasta qué punto? Hay mucha gente con experiencia o teóricos Yo uso la palabra teórico de manera positiva, porque hay veces que te dicen, no, fulano es un teórico, como que un teórico, en cualquier país del mundo un teórico real, es una persona a respetar. Aquí también se usa teórico para el que habla sin saber, ¿verdad? Que habla mucho sin saber. Sostienen ese grupo de gente que solo la educación transforma los pueblos. Obviamente, se están refiriendo a una educación como tuvieron los japoneses, bueno, los países de Europa, la mayoría, y los más tradicionales, los más antiguos, son países donde a nadie se le ocurre el tipo de conducta que tenemos aquí. Ni siquiera pararse en la línea del peatón. Obviamente que la educación no solo es escuela. La educación es que usted se paró en un vehículo donde no debía, usted tiene una multa y usted no puede ni protestar en esos países porque la ley tiene una fuerza extraordinaria. Nosotros también tenemos que la no aplicación de las leyes, entre una de las razones, ha incentivado que cada quien hace lo que dé la gana, como le dé la gana, donde quiera, y también eso le da una actitud ante la vida que lo lleva a tener o a verse envuelto en estas situaciones. De todas maneras, vamos a esperar a ver qué otro componente tiene este anuncio que hiciera Farideh Raful. Bueno, miren, quizás de los pocos programas que destacan el trabajo, o sea, la importancia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nosotros somos uno de ellos, para no decir de los primeros, porque hemos dicho en muchas oportunidades que la herramienta principal para trazar políticas públicas, que no se le ha dado la importancia en términos de imagen, es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque justamente ahí es que nace todo lo que tiene que ver con las políticas que trazan desde el Poder Ejecutivo, de las autoridades. Porque todos los datos están ahí. Ahí están las diferentes caras de la sociedad dominicana medidas. A veces se entiende que son como muy burócratas, inclusive el que ponen en un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, inmediatamente dicen es un burócrata. Sí. Como que es un tipo que nada más está en un escritorio pensando, haciendo encuestas y no. Ese tipo de personas, como uno dice en el argot de la comunicación, cuando ve un buen comercial o una buena campaña publicitaria, lo primero, la expresión que le llega a uno, ese tipo primero debe estar en un 15º piso, con los pies arriba de la mesa o arriba de una silla, paseándose con una pelota y comiendo pizza, para llegar a un estado de concepción de una campaña de esa naturaleza, o sea, claro, de una publicidad que dice, óyeme, pero esto está de madre, ¿verdad? En otra expresión es, ese tipo no come plátano, porque aquí se tiene la idea de que el plátano embrutece, sin conocer, mira lo que es la percepción, ojo, la palabra percepción, mira lo que es la percepción de la gente de que el plátano embrutece, pero las cualidades que tiene el plátano, la gente no las conoce. El plátano es un alimento extraordinario que algún día les voy a traer, y les voy a traer esas cualidades y
esas bondades del plátano, que me las hizo conocer el amigo, el doctor Fran Espino. Y miren lo que es el trabajo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En un ejercicio que yo lo considero de sincerización y además, o de sinceridad, no de sincerización, además de que es el deber de los trabajos que usted está haciendo para crear políticas públicas, aunque muchas veces los resultados, si me son adversos, yo los trato de o maquillar o de no darle mucha difusión. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo encargó la encuesta de cultura democrática. Los resultados no podían ser más desalentadores con relación a lo que se buscaba para entender o para verificar el sentimiento de cultura democrática en la población, y ahí salen unos datos que son desalentadores. A pesar del cambio de gobierno que inicialmente renovó la confianza en el sistema político, sale a relucir, Randy, que más del 50% de la población dominicana ha creado una especie de tolerancia de la corrupción siempre y cuando les resuelvan sus problemas. No me importa que roben, si me asfaltan la calle donde yo vivo. Si me resuelven mi problema, a mí me importa que haya cierto grado de tolerancia, cierto grado de corrupción. Porque total, el que va al gobierno es para eso. Te dice esa misma gente. Entonces, el porcentaje de personas dispuestas a tolerar cierto grado de corrupción creció, ojo al gobierno, creció del 48.3 en abril del año 2022 al 50.9 en abril 23, o sea, un año después. No se ha medido, o sea, esta encuesta corresponde al año 2023. Habría que ver cómo va el tema después del abril 23 para abril 24. Los factores socioeconómicos, dice la encuesta, influyen innegablemente en esa tolerancia, y señala que las personas con menor nivel educativo y menores ingresos tienden a ser más permisivas con la corrupción si perciben que sus necesidades son atendidas. Por ejemplo, el 52.2% de quienes solo cursaron estudios primarios justificarían prácticas corruptas si se resuelven sus problemas. También plantea serios desafíos para la integridad democrática y el Estado de Derecho del país. El mismo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa, reconoció la gravedad de la situación y afirmó, o sea, confirmó el compromiso del gobierno para enfrentar estos retos que aparentemente no eran los resultados esperados. Claro. Porque ¿cuál ha sido uno de los elementos de los estandartes principales de este gobierno? La transparencia y la lucha contra la corrupción. Y esa fue la consigna del año 2020 y todavía la consigna de no regresar a la corrupción, a la permisividad del año 2024, que le dio el triunfo al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero oigan otro dato. Esta creciente tolerancia, especialmente cuando se percibe como un medio de resolver problemas, subraya la necesidad urgente de fortalecer la educación cívica en la República Dominicana, cosa que ha desaparecido en la formación del individuo dominicano, lo que es la ética y lo que es la educación cívica. Desde hace tiempo venimos quejándonos de que ha desaparecido
prácticamente que prácticamente ha desaparecido en las escuelas dominicanas. Y el ser humano que estamos forjando, lo estamos forjando con valores invertidos. Claro. ¿Cuál es la cultura que tenemos ahora? Yo prefiero ser un youtuber, un tiktoker, una cosa de esa, armar un podcast y trabajar por view, ganarme unos billetes largos a través de esas plataformas. ¿Y qué me importa a mí la formación? Porque lo que estamos promoviendo son los prototipos equivocados. Y más si usted se vuelve un elemento procas, o sea, de mala palabra, de decir cosas incorrectas para explotar el morbo de la población menos educada, que se suman a tu televidente, a tu radio oyente. Entonces, eso tampoco ha tenido una respuesta, no porque tú se lo prohíbas. En la medida en que la gente aumenta su cultura y rechaza formas de vida incorrectas, esa gente no tiene espacio. Pero tampoco se hace eso. Pero también hay un elemento que es propiciado por el mismo Estado. Y usted dirá, son herramientas legales, pero fíjense que la necesidad de que me resuelvan los problemas me hace ser, de acuerdo a mi grado de educación, me hace ser más tolerante con el ladrón, o sea, con el corrupto. Pero también, fuera de esa subcultura, hemos, en los últimos tiempos, a raíz del famoso criterio de oportunidad y el juicio abreviado, hay un prototipo de gente que se ve como que se robó 10.000 millones de pesos, sí, se llega a un acuerdo, ni siquiera aparece en el expediente, queda con miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos y no pasa nada. Entonces se está promoviendo la cultura de la corrupción por ese lado. Y eso que hay otro tipo de gente que como que todo el mundo sospecha que su bonanza luego de pasar por el Estado no es de todo lícito, y aparece un grupo que dicen, que uno dice, pero a ese no lo sometieron, y hay otro que dice con aire de triunfo, ay, que supo robar. Oye, sí. Le agregan oye, ¿cómo que supo robar? Y el sentido contrario es que el que salió de una posición del Estado y sigue desbaratado, ese es un pendejo. Exacto. Porque le dieron la oportunidad. Exacto. Lo pusieron ahí para que se hiciera. Esa es la palabra. Entonces, miren, estos resultados son sumamente preocupantes. Y sobre todo para el gobierno del presidente Luis Abinader. Fíjense lo que es la influencia de la proyección de una figura y de un estilo. La presidencia de la República representa la institución en la que más confían los dominicanos, la presidencia de la República. Pero después, lo que son los ministerios, las direcciones, la gente no confía. Y la gente piensa, oigan esto, de 2022 al 2023 creció de un 39.5 a un 58.4 la población que considera que la corrupción es mayor en los organismos del Estado. Sí, por una razón que es quizás a donde uno entiende que ha fallado el gobierno. Tomar la decisión de nombrar Ministerio Público, pero además ya los fiscales, no lo nombró este gobierno, ya los fiscales eran de carrera, que eso ya era una ventaja. De que persiguió la corrupción que se cometió en otros gobiernos, pero en el gobierno actual, el pasado, porque el actual lo que tiene son días, no hubo muestras claras, a pesar de muchos escándalos, de que se corrigieron actos de corrupción que pudieron haber sido cometidos. O sea, en aquel gobierno todo era corrupto, pero en este nada es corrupto. Eso no lo va a creer nadie. Es más, para sanidad del propio gobierno, digo, para fortalecer la percepción sobre la lucha por la corrupción, este gobierno debió haber enviado a la justicia muchos casos que fueron, que se produjeron. Bueno, que en la justicia lo descargaran, perfecto, pero demasiado casos
Pero además, gente del propio PRM ligado al narcotráfico. Entonces la gente saca conclusión, espérate, ¿verdad? Y mira que yo estoy de acuerdo con esa persecución que hubo a la corrupción del gobierno pasado. Es más, yo me quedo corto. Yo creo que había más todavía que la que salió. Ahora, no puede ser que en un mismo país con debilidad institucionales, con las mismas cosas, un solo cambio de gobierno iba a evitar, quizás no se dan esos casos grandes, ya eso es un paso de avance innegable, pero no me diga a mí nadie que ahora no pasa nada. Justamente, fíjate lo que tú has mencionado, el caso del Ministerio Público Independiente. Ese sesgo de que se siente que la corrupción solo ha sido perseguida de un lado, de un litoral, y de este litoral no hay el primer caso sometido, a pesar de que ha habido separación de funcionarios, escándalos que en otras circunstancias evidentemente hubiesen llevado a esos incumbentes a la justicia, por lo menos a una investigación desde el Ministerio Público y desde la misma institución del Poder Ejecutivo. Porque usted dirá, bueno, pero yo lo quité del cargo. La diferencia entre este gobierno y el gobierno pasado es que no se quedaban en el cargo. Yo lo sancionaba y lo sacaba. Pero si había un acto de corrupción, bueno, eso debió perseguirlo el Ministerio Público. Ajá, pero el Ministerio Público es una dependencia. No. El Ministerio Público Independiente mira, debió eso perseguirlo. lo podremos discutir en otro tema, pero los ministerios públicos no son independientes. Pero está bien, pero porque óigame, es un ministro que nombra el jefe del pero Estado. entiéndame e interpreta el comentario. O sea, sí, yo lo saqué del tren. Sí. Y lo dejé en el andén. Ahora, las autoridades no lo persiguieron, ya es un problema del Ministerio Público o de las autoridades, porque es un Ministerio Público independiente. Exacto, pero eso todo el mundo. No hay que ser Albert Einstein para darse cuenta ahí, que tú le estás pasando la mano a él. Pero también está el que le cae parte de lo que vota la media al Ministerio Público porque no hizo nada. Exacto. No, esa aureola del Ministerio Público el acto de yo me limpio. Del Ministerio Público Independiente, ven acá, pero solo tú tienes un parche de pirata y no la espada de la diosa de Temis, sí, la diosa Temis, para ver de este lado, y de este lado tú no ves. Entonces eso ha fomentado estos resultados. No, sí, un error, está bien. Estos resultados de que la gente dice, bueno, del 2022 al 2003, la percepción de que ha aumentado la corrupción o el uso indebido de los recursos del Estado de 39, señores, al 58. Así, ahí eso es para la diosa que la diosa Temis de la justicia. Tiene una venda para que quede claro que su acción no es porque ella vio a fulano y la cosa, es al que cometa la acción. Exactamente. Entonces, esto sobre todo debe preocupar al presidente de la República. Claro. Porque el presidente lo que ha insistido es en el buen uso y que me rinden los chelitos y que este es un gobierno honesto. La gente cree en él hasta ahora, porque se refleja la confianza en la presidencia de la República, y la presidencia de la República no es otro que la figura del presidente de la República. No se ve la presidencia como si fuera un ministerio, no, se ve la figura del presidente y la gente cree en el presidente. Pero cuando usted nada más es uno y su gobierno es el todo, entonces debe preocupar estos resultados, como dice el mismo Paveliza. Dice, esto es preocupante. ¿Y por qué caemos en esa situación, Randy? De que la gente dice, pero yo prefiero, antes se robaba, pero por lo menos ahí está tal obra, aquí está, se hizo esto, se hacía lo otro, y se robaba, entonces ahora no se roba y no veo lo que no me resuelven los problemas. La gente empieza a sacar conclusiones. Entonces eso es más peligroso aún todavía, porque la gente entonces dice, bueno,
Prefiero la corrupción, que se hace algo, y no lo que no parece corrupción, pero que no se hace nada. Exacto. Estamos retornando a la época de Joaquín Balaguer. El gobierno más corrupto de la historia era el de Joaquín Balaguer. Sí. En aquellos años se hicieron 300 millonarios. Yo creo que sigue siendo. Se robaba. No, lo de Balaguer era un niño, una tetada. No, mano. Lo de ahora. Porque las comparaciones a veces no son fáciles cuando se habla de periodos distintos. Hoy, 1.000 millones de pesos es un escándalo. Pero antes, 300 millones de pesos eran los 1.000 de ahora. Es un problema de valor de la moneda. Eran más todavía. Pero en aquella época no se perseguía para nada la corrupción. Pero estaba la impunidad. Estaba la impunidad, era a dos manos. Era a dos manos. Pero, lo que quiero decir es que era más estructuralmente corrupto el gobierno de Balaguer que los gobiernos posteriores. Lo que pasa es que a Balaguer no le tocó una constitución moderna, una serie de herramientas jurídicas que ahora se persiguen, como el lavado de activos, que no existía. Había gente que entraba sin un chel y salían ricos y nadie lo discutía. Juan Bosch, que los denunció con los 300 millonarios, oye, se hablaba de 300. Porque ¿cuál era la población en esa época? 4 millones ahora tenemos casi 11. Pero bueno, lo que quería decir era que me gusta la forma de Pavel, porque Pavel Issa, obviamente que no es del PRM, no tendrá partido, es hijo de uno de los únicos líderes comunistas, de ideología comunista que queda. Él mismo, Narciso Sacón, de su papá, se define a sí mismo como el sobreviviente ideológico, más que sobreviviente vivo, de que se escapara de la persecución a los izquierdistas. Porque Pavel, lo que quiero decir con esto, no es una gente que se criara al lado de un sistema como este, pero economista al fin y profesor universitario, bueno, al decir de los que lo conocen más personalmente, pero ¿qué hace él? No habla mentira desde el poder. Cualquier otro, Atahualpa, porque yo veo siempre datos de todos los gobiernos que nada más se dicen las cosas buenas y buenas y buenas, y la economía nada más crece y hemos hecho lo que nunca se había hecho. En todos los gobiernos. Y esta no es la excepción. Pero Pavel te dice a ti lo que hay, lo bueno, lo malo y cuáles son los retos, que es el tema que estamos hablando. Y comparto contigo la idea de que debe ser preocupante entonces, porque ¿qué diría uno? Bueno, entonces la lucha contra la corrupción, aunque logró, ¿verdad?, castigar actos de inconducta y recuperar, y está en un proceso de recuperar. Claro que a donde se robaron 21.000 millones de pesos, según las imputaciones, se van a recuperar 2. ¿Por qué? Porque el resto se gastó. ¿Cómo usted lo va a regalar? Quitándole viene de aquí, viene de allí, a fulano, de tal. Cuando usted lo suma, la corrupción siempre hace perder. Porque no es verdad que todo se recupera. No. Porque el mañoso no es tan bruto. El mañoso también tiene asesores legales, asesores administrativos y financieros, y saben diluir, ¿verdad? Claro. Desaparecer para a la posteridad, cuando pase la persecución, le quede algo. O sea, tienen su seguro asegurado, su futuro asegurado. O sea que la corrupción siempre tiene éxito cuando se permite la corrupción. Lo peor es lo que uno visualiza. Ahora, Abinader que no lo quite. Sí, porque es que a veces la gente sincera como él no le conviene políticamente, por ejemplo, a una administración que todos los días te manda un mensaje de que hay cambio, y uno lo entiende porque ese fue el norte del presidente. Y entonces viene precisamente, para mí, después del ministro de la presidencia, que es Dios en la tierra en términos de manejo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es el ministro principal. Oigan bien, Economía, Planificación y Desarrollo, un solo ministerio. Y tenemos ahí una gente que hasta prueba en contrario, una gente honesta en el manejo de los fondos públicos, pero honesto en la información que tiene que dar. Ahora, Atahualpa, el gobierno no tiene que sentirse mal.
Esa es una herramienta. Claro. Sentarse tranquilo. Mira, hemos hecho el esfuerzo por superar la corrupción, por echar el país para adelante después de una pandemia, por recuperar la economía, lo que sea. Pero hay indicadores donde hay la población, el 60% no está complacido en esto. Nosotros mismos, a través del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, lo hemos detectado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí le toca al gobierno hacer una propuesta creíble, no solo en palabras, sino en acciones que en el mediano plazo, digamos que en 2 años, se pase la encuesta otra vez y ya no sea así. Pero mira, hay que convencer a la población de que sea así. Finalmente, de mi parte, bueno, esto da material para mucho, porque estamos extrayendo lo que se ha publicado hasta ahora. O sea, estamos comentando lo que se ha publicado hasta ahora y mucha gente no la va a comentar porque se entiende que divulgar estos resultados, que no favorecen evidentemente la imagen del gobierno, puede hacer daño. Pero yo creo todo lo contrario, hace bien. Claro. Porque, señores, hablar de que en un país se empieza a justificar el que se tenga corrupción, pero que se resuelvan los problemas, como esta es la primera encuesta de cultura democrática, es la primera en su género, lo que muestra es que vamos por mal camino. Y que realmente en una sociedad democrática donde deben primar los valores para que se sustente ese sistema democrático, los valores se han ido perdiendo y se están perdiendo dentro de la misma sociedad que lucha contra la corrupción. Pero el problema está en que no le resuelven los problemas a la sociedad, que entonces empieza a dudar. Es decir, pero vean acá, si aquellos eran corruptos, se robaba, se hacía de todo, pero hacían. Era como el famoso caso de los reformistas. Los reformistas son como la cotorra. Así que comen pero boronean. Los PLDistas eran los comesolos, porque mejoraron los servicios, que sacaron los buscones desaparecieron de las instituciones públicas. Pero no boroneaban. Al decir verdad. Al decir de la... Entonces, oye, fue una campañita que le hizo un gollo al PLD. Entonces estamos retornando a que hay que boronear, hay que robar, pero boronear. Si usted boronea y me resuelve mi problema, yo cierro los ojos. Ese es el problema, ese es el tema de la encuesta. Los gobiernos siempre boronean. La diferencia está si la borona es democrática o es oligárquica, ¿verdad? Porque si usted boronea, pero la borona, a veces la masa solo le va a un sector, entonces el pueblo llega a esa conclusión. El mejor ejemplo, por mucha herramienta con carácter legal que se tenga, no es el llegar a acuerdos con corruptos. Usted sabe que eso, usted defiende que eso es legal, bueno, pero ese no es el ejemplo. Atahualpa, pero eso lo podemos discutir, lo hemos hablado varias veces. Para mí, respeto tu posición, para mí el peor ejemplo es yo persigo al otro, pero los míos no. Eso vienen del Real Colegio de Nobles de Suecia, tú ves. Eso, ahí es que está la cosa. Para mí, de manera muy personal, creo que si el gobierno hubiera dado 2 o 3 ejemplos internos con gente en la justicia, hoy esos datos no estuvieran ahí. Vamos a publicidad un momentito, estoy de acuerdo, totalmente. Venimos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal por los canales de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes.
convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Aquí en el Cibao, Edenorte está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad? Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad ha traído una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación,
la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Miren, señores. Pero eso es, no, un momentico. No. Ya, yo me tomé mi tiempo en principio. No, porque... pero dele. No, mira, hay 2 o 3 temitas que uno como que debe ir saliendo de ellos corto. Así, porque uno de ellos es que Hipólito Mejía declaró que su hija Carolina Mejía ya está preparada para dirigir el país. Y que él va para la calle. Exacto. Y que no es verdad que va a soportar. Pero faltan 4 años para las elecciones. Y que no es verdad que él va a soportar y que usen los recursos del Estado. Exacto. Eso es que yo creo que, como decía mi papá, ayúdame usted a pensar. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un, tú sabes, úcase, es la orden militar. Ese es un úcase político. De vamos arriba, desde ahora. El asunto está que eso te refleja cuál es la situación interna con relación a las elecciones del año 2028. Exacto. Y que el presidente no va. O sea... Y yo te hago una pregunta ahora a ti, para entrevistarte suave aquí en el aire, como invitado del programa. ¿Quiere decir que el presidente está apurando su propuesta de modificación constitucional? Hay modificación al Código de Trabajo y hay una reforma fiscal y monetaria temprano, porque él sabe lo que empieza a moverse ahí adentro y que en poco tiempo empezarán las luchas por quien tenga el poder. No, y se va, y eso, señores, estamos hablando, fíjense lo que es esto. No, y preguntarte eso para que tú me lo envuelvas en una respuesta. Porque la modificación constitucional, como él que la quiera, no es algo que tiene una presión de momento. Puede ser ahora, dentro de 1 año, 2 y 3, y no cambiaría, porque las elecciones son en 4 años. Pero resulta que si él no lo hace ahora, se le va a hacer difícil hacerlo. Exacto. En los últimos 2 años. Sí. Las grandes reformas se hacen en el primer año de gobierno porque tú tienes tiempo para corregir cualquier entuerto o reacción que venga de esas reformas, tú tienes tiempo. Pero les decía que, imagínense ustedes, este gobierno apenas tiene... del 16 para acá, ¿estamos a cuánto? ¿A 22? A 28. A 28 estamos. Estamos hablando 12 días. De 12 días. Todavía no lleva la primera quincena. 12 días del segundo periodo. ¿Qué te señala eso? De que ahora mismo hay una sensación como si el gobierno estuviera terminando. Sí. Sí. Hay una percepción, o sea, hay un estado de ánimo en la gente que no se compadece con un gobierno que comienza, un periodo que comienza. Usted podrá decir, sí, pero son las mismas autoridades, las mismas caras, salvo algunas que han cambiado. Pero no es el mismo camino. Pero no es lo mismo el inicio del 2020 con el inicio del 2024. Claro que no. Y esto hace, miren, da una proyección no muy halagüeña para los próximos años. Si el presidente no se empeña, el trabajo del presidente tiene que ser triple ahora.
para la lucha interna que va a tener en su partido y para salir bien del gobierno, con la idea que él tiene de salir del gobierno con un legado. Y eso es más difícil porque si desde ahora, a 12 días de la toma de posesión, ya empiezan a salir los candidatos del PRM, o sea, empiezan a salir las aspiraciones, cuando lo más lógico que uno pensaba era que se diera después de los 2 primeros años del gobierno. Que después de los 2 primeros años de este periodo, lo más probable es que algunos que estén aspirando a la presidencia de la República por el PRM renuncien de sus posiciones para dedicarse a sus proyectos políticos. Que ellos todavía tienen un tiempito, porque ahora viene la segunda parte. El presidente Abinader tiene que hacer los cambios que tiene, con el apoyo sobre todo del Congreso, porque a partir de ciertos meses que vienen por ahí, ya los legisladores van a responder a su deseo de permanecer más allá que esta elección. Y la prueba es que hasta el propio presidente de la Cámara de Diputados dice que él no está de acuerdo con una serie de cosas que están dentro de la medida. La de que les reduzcan a 2 años solo la duración, la protección, la inamovilidad, que es como se llama, del próximo Procurador General de la República. También están en desacuerdo la mayoría de los diputados, y la mayoría de los diputados también son del PRM, con que a ellos se les reduzca la matrícula, porque reducir la matrícula es reducirle la posibilidad a los que ya están de permanecer, no porque voten o no por ellos, sino porque el número de oportunidades se reduce mucho. Y como cada quien se mueve por sus intereses, entonces yo creo que el presidente va a tener que hacer magia eso para conducir a una gente contra su voluntad y contra sus intereses, aunque sea del mismo partido. El presidente tendría que contar con el apoyo de la población contra los funcionarios que, en aras de prolongar beneficios que ellos tienen adquiridos, aunque sea entre comillas, tienen que tener una presión de la población a su favor. ¿Cómo lo logra? El reto es grande, porque tenemos una economía muy débil. Bueno, todo el mundo sabe, hasta la mayoría de la clase media que compra por internet, que el dólar de hecho está al 60. Que ayer estaba al 59.82 porque habían bajado 8 centavos de dólar, algo así. Pero sálgalo a comprar. Entonces, como la gente compra y tiene cosas, se da cuenta que una cosa es el valor oficial, dicho oficialmente, del precio del dólar. El precio del dólar es el deprecio de la moneda dominicana. Esa es la relación que tiene. Entonces uno sabe cuál es la situación. De todas maneras, es el partido del gobierno. Ojalá todo pase tranquilo, que los que tienen aspiraciones puedan encaminarla, pero esa declaración de Hipólito Mejía, no solamente de que su hija va, de que él no va a permitir que se usen los fondos públicos, pero eso es una acusación, porque lo que quiere decir es que se usaron los fondos públicos para lograr los objetivos que se lograron en las pasadas elecciones. Vamos a ver, vuelta al globo. Felicitaremos a los agraciados, pero nos da la impresión de que la cosa va a empezar más temprano de lo que pensaba. Miren, a propósito del Código Laboral, el proyecto de reforma del Código Laboral, que tal como señalaba el presidente el pasado lunes, viene tratándose desde mucho tiempo atrás, y el primer intento, el primer proyecto se elaboró y se le presentó al presidente Danilo Medina en el año 2013, y el segundo proyecto en el 2017. Por alguna razón, esos proyectos de modificación del Código Laboral no llegaron al Congreso de la República. Bueno, pues este gobierno lo retomó y tiene más o menos un proyecto acabado de lo que entiende que es la reforma necesaria al Código Laboral.
excluyendo el punto de la cesantía, Exacto. que no se han podido poner de acuerdo los actores Es principales. un punto todavía muy cerrado entre un sector y el otro. Exacto. Ese es el punto de divergencia. Pero hay algo que el ministro de Trabajo señalaba, de que con este código se tendrán herramientas más efectivas para la aplicación del 80-20. El 80% de los empleos para los dominicanos y el 20% para los extranjeros. Algunos han empezado a pegar el grito al cielo y a decir la realidad del 80-20 no se puede hacer posible porque sería un golpe a la agricultura, sería un golpe a la construcción, y se quedan nada más en el facilismo de que tenemos esta situación que nos está creando problemas en términos de identidad nacional y para no afectar los intereses de esos grupos tenemos que mantener este mal que día a día va creciendo. Y no se plantean desde esos sectores la necesidad de ver que el hombre dominicano no está trabajando la tierra, no quiere trabajar la tierra por una sencilla razón. Primero, porque no hay incentivos, el salario es de miseria en los famosos jornaleros o echadías, como se decía antes, y se entiende que la mano de obra haitiana en el sector agrícola es más barata. Era. Se entiende, en una época muy lejana. Pero justamente por la ausencia de mano de obra dominicana, que prefiere comprarse un motorcito e irse a la ciudad a conchar, sí. Esa mano de obra ya no es barata. No. Ya es una mano de obra que está cobrando un salario que le permite a esa gente vivir aquí y enviar algo para su país. Y aunque ha mejorado algo, pero te voy a decir una cosa, sin discriminar, la calidad no es la misma. No, pero... Tú puedes ver un edificio ahora, recién construido, y tú te fijas bien en lo que llamamos el pañete, ¿verdad? Y tú te darás cuenta quién puso ese pañete. Bueno, pero ¿dónde quiero ir con el tema de el por qué se hace supuestamente tan difícil aplicar el 80-20? No sé a cuáles herramientas más efectivas se refiere el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Manuel de Camps, pero ¿por qué no se plantea mejorar e incentivar el trabajo del dominicano en el campo? Exacto. Aquí se tiene la idea totalmente contraria al sistema que queremos desarrollar, que aquí es un sistema capitalista o con aspiraciones capitalistas. Mientras más usted le da a una persona que es la que hace la demanda, mejor le va al que produce. El sostenimiento de la economía norteamericana es el consumo. Claro. No hay más nada. El país más endeudado de la bolita del mundo es Estados Unidos. Su deuda con relación al Producto Interno Bruto sobrepasa el 100%. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Para extrapolarlo, que usted siente que gana para vivir y sobrevivir y vivir un chin. Sí. ¿Qué pasa en ese sentido? De que sí, usted gana, pero usted tiene que pagar una renta cara, usted tiene que pagar el sostenimiento tiene que pagar todos los servicios, a usted le pueden sobrar $50 y si usted quiere ahorrar $20 tiene que dejar de salir un fin de semana y no tomarse una cerveza. El dominicano no piensa en eso. El dominicano recibe el salario, sobre todo el de clase media para abajo, y lo primero es que se para en una esquina a comprar un par de cerveza porque él se lo ganó. Tiene derecho Entonces, al deleite. yo no tengo derecho a que me pase una semana trabajando fajado detrás de una máquina en Zona Franca y no tengo derecho a beberme una cerveza. Antes de cubrir todo,
Después averiguamos. Ve a los sitios donde venden cerveza cerca de los parques de Zona Entonces, Franca un viernes para que tú veas. Entonces, en vez de plantearnos mejorar la condición de vida y hacerlo atractivo para las familias que están en el campo, para que no haya esa migración hacia la ciudad, nos estamos planteando el facilismo de que tenemos que mantener el estado en que estamos porque esa es la solución. Pero ¿solución para quiénes? Para los que se aprovechan de eso, no pagan seguridad social, no pagan nada, pagan un salario que antes era barato, pero ahora no es tan barato, pero han desincentivado a el trabajador dominicano. Entonces, ¿qué hace el trabajador dominicano del área del campo? Que emigra a la ciudad. Pero hay un elemento también más importante, o tan importante como es que un productor, con todo y lo que usted diga, cada vez que se anuncia la tasa cero para financiar una cosecha o para enfrentar una situación que se da en un subsector agrícola, ¿quiénes son los que se han beneficiado en los últimos años con la producción agrícola? Son los intermediarios. Al productor le queda el bagazo. El productor es el que menos gana. ¿Por qué? Porque no ha habido una política de Estado de minimizar la participación de los intermediarios. Entonces el productor del campo también, aparte de que tiene que soportar la situación, usted no puede ir directamente a decirle, usted tiene que tener 80% del dominicano trabajando aquí en esas tierras. Adiós, pero tráigamelo, le dice el productor, tráigamelo para yo pagarle. Pero con el salario que usted está pagando, el dominicano no lo va a hacer. Exacto. O sea, parecería que es un círculo vicioso. Exactamente, Randy. O sea, sí, no hay problema. Usted quiere que de 100 trabajadores que yo tenga aquí en esta finca de guineo y esas cosas, para los cortes, para el traslado, para todo eso, debo tener 80 dominicanos. Tráigame los 80 dominicanos que yo le voy a pagar. El salario que yo estoy pagando a que no es un salario tan pobre como se ha dicho, se quiere hacer entender que es una mano de obra barata. No, aparte del riesgo que se corre contratando ese tipo de gente, que usted no sabe ni quiénes son, ni cómo se llaman, y que muchos hacendados y empresarios han terminado muertos. Ahí hay unas estadísticas que presentó Yulisa, creo que fue Yulisa Céspedes. Señores, la cantidad de dominicanos asesinados por manos haitianas ha ido creciendo todos los años. Todos los años. Ya estamos ahora en una situación que tenemos una sucursal de los 400 Mauazú, o 600, no sé cuántos son. El gobierno la niega. El gobierno la niega, que no, que aquí no pero es y eso. la denuncia de los haitianos. La vicepresidente dijo que era aislado. Vicepresidenta dijo que no, que eso que no están aquí, que lo que intentaron cosas no están, o sea, lo negó. Y hay 4 camiones desaparecidos que fueron asaltados y secuestrados ahí en la autopista Joaquín Balaguer. Bueno, pero no, exacto, pero no están. No, porque... Yo creo que están. Respeto su posición, yo la entiendo, pero no podemos mandar notaciones de seguridad cuando en la práctica ocurre lo contrario a Tabarro. Yo sostengo que lo que está pasando está dirigido internamente. ¿Cómo es posible? Y hay un llamado a los empresarios que son los que más tienen que perder. Es verdad que cada quien defiende sus intereses, pero si nosotros no establecemos un mecanismo para mejorar las condiciones de vida del dominicano, después nadie podrá quejarse, ¿verdad? Porque yo sostengo que está dirigido, que en este país no se mejoran más todavía las condiciones de ingreso del ciudadano, porque el ciudadano hace una parte que tú señalaste. El de abajo, motoconcho, no va a trabajar agrícolamente bajo el sol, que eso no es fácil. Motoconcho. Y el otro, pasaporte y visa y para los Estados Unidos hacer lo que sea. Y ese segundo es el más atractivo de todo, porque entonces coge de allá y manda dólares, que es la segunda y tercera
a veces fluctúa, ingreso de divisa, y eso es falso. Entran más divisas que la que dice el gobierno. ¿Por qué? Porque la que dice el gobierno es la que tiene control de Atahualpa. Y cuando una gente viaja, que alguien le dice, fulano, tú vas para Santo Domingo, llévamele esos $1,000 a la mamá mía. ¿Qué control de eso tiene el gobierno? Por lo tanto, lo que ingresa en divisa aquí es un poco más. Entonces, obviamente, no se va a modificar esa forma de crecimiento del ingreso de divisa. Y además lo aplaudimos. Y las autoridades del Banco Central de todos los gobiernos aplauden eso. Eso es un crimen, pero lo aplauden. Entonces, hay otro elemento. Se le puede hacer frente a la situación esa de producir en base al trabajo principalmente de dominicanos, como dice la ley laboral, que no se cumple, a través de la tecnificación de las máquinas. Para eso el gobierno tiene que rascarse el bolsillo. ¿Por qué? Porque no todos los productores tienen para adquirir todas las máquinas que sean necesarias para la producción agrícola. Entonces ahí también hay un círculo vicioso. No somos más eficientes porque no tenemos más capital para hacer eficiente la producción vía de las maquinarias. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, pasan los haitianos para acá, es una realidad. Los sectores productivos, muchos de los cuales aportan en las campañas, nadie le va a decir que no emplean haitianos, documentados o indocumentados, no importa. Después que están aquí, uno no lo distingue mucho, ¿verdad? Y como no se pasa revista a ver si eso se está cumpliendo, yo sé que hay empresas que sí, que se cuidan, me consta que se cuidan, que solo tienen braceros o obreros de la construcción documentados, ¿verdad? Que se cuidan mucho, pero hay otros que no se cuidan. El que venga a hacer el trabajo. Y yo quiero que me digan si en todos los residenciales donde hay una persona de esa ayudando, si el encargado de residencial de la limpieza y eso le pide documentación al día a esos servidores. Bueno, nada. Cuando usted menciona el tema del pasaporte y lo voy a buscar dentro de un momentito, porque el director de libretas, de entrega y de la dirección de pasaporte le echa la culpa a la poca educación de los dominicanos, el problema que ha estado pasando en la dirección de pasaporte, pero lo voy a tocar eso un poquito más adelante para no perder el hilo de lo que tú planteabas con relación al tema de que la solución o es un motoconcho o es un pasaporte con visa. Sí. Averígüense la cantidad de visas que en lo que va de año 2024 se han otorgado en la República Dominicana para visitar o hacer negocios temporales en Estados Unidos. Un incremento extraordinario. Y hay gente que interpreta esto como parte del plan para mermar la población residente en la República Dominicana, de dominicanos. Con relación a la cantidad de habitantes, comparados, por ejemplo, con los países que mayor cantidad de visas norteamericanas reciben, que son México, Brasil, Colombia, hay otro antes de República Dominicana, pero si usted compara por cantidad de habitantes, la República Dominicana es uno de los países que está recibiendo mayor cantidad de visados norteamericanos a sus ciudadanos. Sí. ¿Alguna razón particular que no sea mermar la población residente? O sea, usted dirá, ¿cuántos se quedan? Una buena parte de esos que reciben visa de paseo terminan quedándose en Estados Unidos. Haciendo que allá, que le interesa a Estados Unidos, aunque diga lo contrario, porque el dominicano va a hacer el trabajo que aparece porque tú estás allá y tienes que sobrevivir. No, eso. Pero ese es el que no quiere ser el norteamericano. Ellos tienen estadísticas de todo. Claro. Y el aporte que hicieron los visados
a la economía norteamericana. Yo les voy a decir, después de dar los buenos días y la bienvenida a nuestra compañera Denny Peralta. Buenos días, Denny. Buenos días, aquí estamos. Un tránsito que se nota que ya las escuelas están en funcionamiento, igual los colegios, pero los colegios entraron ya hace una semana. La mayoría de colegios los estudiantes entraron antes a recibir docencia, pero está muy buena el tránsito en la ciudad. Y con relación al tema de, ustedes han estado hablando, le he seguido el rastro, por decirlo así, desde temprano, a través de las plataformas digitales. Ustedes saben que pueden ubicarnos, ver todo el contenido de Boreal Televisión a través de YouTube y también de la página web. Pues yo todos los días, cuando llego un poco más tarde, voy a llegar más tarde, me conecto para estar un poco en sintonía con lo que ustedes están hablando aquí en el programa. Y decían, han hablado sobre el tema haitiano, y justamente ayer, y no hemos tocado el tema de educación, pero va un poco ligado al mismo tema haitiano. Celinés Méndez, quien es diputada, ayer solicitó a la Cámara de Diputados interpelar al ministro de Educación, Ángel Hernández, por la situación vergonzosa que hay ahora mismo en el tema de las escuelas. Incluso ayer nosotros hablábamos de este tema, y una de las cuestionantes que teníamos de las preguntas es cuántos son los ciudadanos haitianos que están recibiendo clases en la República Dominicana, cuál es la cantidad de alumnos que están ahí, cuál es la cuota real que hay de esos alumnos. Incluso entonces ella dice que debido a que las aulas de los espacios educativos en el territorio nacional están siendo ocupados por niños y adolescentes de procedencia extranjera, en su mayoría ciudadanos haitianos, muchos en condiciones de irregularidad, y por eso están interpelando, o ella depositó una iniciativa que califica como inadmisible que miles de estudiantes dominicanos no puedan acceder a un cupo dentro de las escuelas públicas. O sea, si ustedes se dan cuenta, el tema que hemos abordado en el día de hoy con la cantidad de ciudadanos haitianos que tenemos en el país, el trabajo que hacen, que muchas veces no es desplazando a los dominicanos, sino que los dominicanos prefieren no hacer el trabajo de construcción, pero los empresarios que contratan este tipo de mano de obra, porque en un momento fue la más barata, ahora ya no es así por muchísimos temas, porque ya el haitiano sabe la necesidad que hay de su mano de obra y sale muchísimo más costoso incluso que contratar a un dominicano. Entonces todo eso va entrelazado. Usted lo mismo que acaba de hablar sobre el tema del visado, la cantidad de parturientas que tenemos aquí haitianas, que tenemos sus clínicas, hospitales, no solamente en Santiago, que creo que es como la cuarta ciudad donde más parturientas haitianas hay, porque en las zonas tenemos las zonas de las fronteras, que está Dajabón, Elías Piña, toda esa área del sur, y también está en La Romana, que es otro de los municipios donde más parturientas haitianas hay. O sea, en el país el tema haitiano debe ser un tema diario para que la gente conozca la realidad de lo que estamos viviendo. Y ahora con el tema de educación, lo que ha pasado, igual que el año pasado, porque esto es como una oración que se repite todos los años cuando está el inicio del año escolar, es algo que ya debiéramos tener resuelto, porque no es una cosa de este año o del año pasado, sino situaciones que se repiten constantemente. Bueno, pues con el tema de migración, sobre el aporte de la migración a la economía norteamericana, estamos hablando que en los últimos años es por asuntos de visado nada más a estudiantes, se ha entrado a la economía norteamericana 115,000 millones de pesos, de dólares. Nada más por ese concepto. Y por el concepto de visado de turismo, que es donde entra el que se queda, sí, ilegal, se le ha aportado a la economía norteamericana 239,000 millones de dólares. Ocupando esa migración, más de 9 millones de puestos de trabajo. Eso es, pero eso incluye también
lo que tú pagas para solicitar la visa. No. Espérate, déjame redondear la cosa. Los que han solicitado visa, hay mucha gente que solicita visa y de la primera vez lo visan. Esa es la minoría. Sí. Si tú conversas con mucha gente, te dicen, a mí me han quemado, es que le dicen 2 veces, a mí 3 veces, pero fue en la cuarta. Yo te pregunto, ¿tú sabías cuánto ascendió lo que tú tienes que pagar cuando tú solicitas visa por primera vez? Ese no lo tengo. Y que te rechacen 2 veces, tú pagas una tercera vez. O sea que fácilmente por esa vía tú tienes que pasar 16,000 pesos. Eso no está en la contabilidad, camarada. No, yo estoy hablando de los aportes de la migración que llega a Estados Unidos. Exacto, o sea, pero la migración... pero la que se queda, no es la que va, no es la que se queda y ocupa puestos de trabajo allá. Te entiendo, porque lo que estamos hablando es del negocio que hace Estados Unidos con el que llega. Yo lo que le agrego es que no lo hace solo cuando llega. Sí, para llegar hay un ligero tumbe, le diría la gente de los barrios, que tampoco es una contabilidad que aparece. No, pero solo un dato para caer al tema del 80-20, que fue como comenzamos. Solo un dato. ¿Cuántos van diariamente al consulado norteamericano aquí? Nada más hay que ir, señores, nada más hay que ir. Ponga que vaya 100 personas. No van más. Diario. Por lo menos 200. Bueno, está bien, pero póngale 100 o 200. No es que póngale, que yo la vi. Van algunas 300 y pico de personas. Está bien, ponga 200 personas diarias. ¿Otorga al consulado norteamericano 200 visas diarias? No. Entonces ya eso es un ingreso por ese concepto que tú señalas. Exacto. Pero yo no estoy hablando de ese ingreso para los Estados Unidos. Estoy hablando de lo que genera y produce el que se queda allá. Tanto de manera ilegal como de manera legal. 2 veces el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Exacto. 2 veces. Entonces, dime si mi percepción no es correcta. Es que es negocio para Estados Unidos, pero también es negocio para la República Dominicana. Entonces, para el tema del 80-20, que es lo que se ve aquí, no, que no se puede aplicar, sí se puede. Claro. Lo que pasa es que no se quieren tocar intereses de esos grupos económicos. No conviene. Sí se puede aplicar, pero lo que se ve como un inconveniente en principio es un beneficio para aquellos que son dueños del negocio. Y caemos entonces en el tema del salario de zona franca o el salario mínimo en la República Dominicana, que no alcanza, o sea, el 80% del dominicano no alcanza un salario para el quintil número 1 de la canasta familiar. Pero hay un beneficio también que entonces, ¿por qué digo esto? O sea, ¿cuántos ganan en República Dominicana sobre los 40,000 pesos? Poca. Menos del 30%. Pero mucho menos. Entonces, mientras usted tiene a alguien acogotado... Y hay muchos de ellos que no lo ganan en un solo empleo. Pero mientras usted tiene a esta gente acogotada con menos capacidad de compra, usted va a tener menos demanda en el mercado. ¿Qué hace la economía norteamericana? Que le da la facilidad, tenga dinero, compre, demande, porque eso activa la economía, que te puede generar inflación en un momento determinado, pero para eso está la política monetaria de los gobiernos, que esa es una ventaja de usted tener un banco central y no tener su economía dolarizada, en el caso de nosotros. Que de hecho muchos renglones de la economía dominicana están dolarizados. Sí. Todos los precios por ejemplo, en el sector de vehículos, todos los precios están en dólares. Y en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario, la mayoría de precios están en dólares. Y los Airbnb son en dólares todos. O sea, y solo quedan algunos renglones que no tienen los precios en dólares. Y los hoteles también. Los hoteles son en dólares también, o su equivalente en pesos. Y si tú vas a hacer turismo interno, te cobran en dólares. O sea que... Entonces, ¿qué es lo que de mi parte, cierro con esto? Mejoremos la oferta salarial, ganemos menos como empresarios, en principio, pero vamos a tener una mayor demanda. Pero vuelven.
Hay un ejemplo. En Navidad hay un doble sueldo. Tú dirías, un esfuerzo del empresario para pagar más. Pues yo no he visto a quebrar a nadie porque dio doble sueldo. No. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la gente con tantos deseos de comprar? Sale a comprar lo que sea. ¿Y a dónde vuelve ese dinero? A dónde se produce. A dónde se produce. Señores, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo segmento y les voy a hablar de pasaporte cuando regresemos. Ay, ay. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Aquí en el Cibao, Edenor está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad? Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad trae una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Estamos trabajando aquí en lo que es un plan de bacheo que tiene el ayuntamiento y de asfaltado. Estas comunidades tienen muchas necesidades porque las calles están un poco abandonadas. Porque tenemos demasiados hoyos y los vehículos están siendo muy maltratados. A esta hora va todo perfectamente bien como lo esperábamos. Esa calle tenía años así, ahora mira cómo ya van. Excelente. Ya la ciudad que estaba envuelta en hoyos, ustedes pueden ver, están ya tapados los hoyos que lo han tapado el nuestro alcalde. Nosotros los comunitarios nos sentimos orgullosos porque tan poco tiempo llamamos, nos cogen los teléfonos. Todo lo que se le pidió, él atado días y noches trabajando para resolver los problemas de nuestra comunidad. Prometimos que el cambio llegaría a Santiago. Santiago merece más y llegó su turno. La nueva historia inició. Juntos haremos de este municipio el primer Santiago de América. Santiago se transforma. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oliva, bye. Nos Señores, vemos ahora. aquí estamos. Bueno, el gobierno de... No, espérese. No, porque pero no me diga eso porque... No, espérese. En la Dirección General de Pasaporte todo se ha reducido a la educación y conciencia de los ciudadanos, manifestó el director de Renovación y Emisión, Edgar Díaz. Aunque desafortunadamente a nivel de educación el ciudadano se acerca fuera de su hora de atención, en el sistema se elige día y hora y por las malas experiencias del pasado vienen a las 6 de la mañana, pero su cita es a las 11 o a las 12 del mediodía, dice el director de Renovación y Emisión de Libretas. En una reducción de usuarios, pero las filas han disminuido, dice él, porque de gasoil. Entonces él le está echando culpa a la falta de educación de los ciudadanos. No, y al pasado. Que era porque la gente hacía cita, le ponían la cita para las 11
Y como en el pasado usted tenía que llegar temprano para que le garantizaran la cita, eso es lo que ha creado el cúmulo. El problema no fue la libreta, el problema no fue la licitación, el problema no es un desorden que hubo ahí. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Claro. Oye, pero ese es el problema de muchos de los funcionarios que esconden la cabeza y creen que aquí todos somos estúpidos. Hermano, hay un problema en pasaporte, por ahí han pasado 3 ya. Atahualpa, y peor todavía. Hay personas que van a sacar su pasaporte renovado o lo que sea, pero quien le paga eso es un hijo. Que compra en el banco y paga el impuesto con las cosas, buen lío, porque se te aparece alguien que tú vas a la primera que te dice, pero aquí esto no fue usted que pagó. Óigame, mi hermano, si pasaporte cobra el impuesto para esta transacción que yo voy a hacer, tiene que ser a nombre de... y ustedes lo aceptan porque ustedes lo aceptaron, pues lo aceptaron el pago, porque usted me viene a decir ahora que la transacción es de una tarjeta por... Tú dirás, Randy, ¿y a quién tú le oíste eso? A mí me pasó. Sí, no está a nombre suyo. Pero ¿a usted qué le importa? Oye, y a usted le importa tú sabes que muchas veces los hijos de uno son muy rápidas en esas cosas. Sí, y resuelven. Papá, no voy a coger cosas, yo te lo pago aquí desde el banco. Pueden hacerlo y lo hacen. Ah, no, pues tú te encuentras como yo... Y entonces ríete tú, como no pude, porque me sacó del sistema del día que me tocaba, tuve yo que volver a pedir otra cita mes y medio después para resolver un problema, porque en la constancia de quién pagó no era el nombre mío. ¿Y a usted le importa eso? Usted está pagando. Es el impuesto. Para decirte una de las cosas que tú dices, tú te sientas, respiras y dices, y es verdad. Pues mire, sí, es verdad. Eso pasa. Ahora, ¿lo han superado? No te lo sé decir. No, tienen ya en el banco, entonces lo que hace el banco, cuando tú dices que vas a una cita de pasaporte, entonces tú tienes que llevar o una cédula o el acta de nacimiento para el nombre de esa persona. El banco ya te pregunta si tú lo pagas por ventanilla, si tú haces el pago por ventanilla. Sí. Ahora, lo difícil es cuando tú haces la transacción vía transferencia, que tú haces el proceso a través de los canales del Banco de Reservas, que tú puedes comprar el impuesto. Ahí entonces sale a nombre de la persona que hizo la transferencia. Entonces, ese tema, si no se tiene ese conocimiento, exacto, si no se tiene ese conocimiento, ya hay un problema. Yo le pregunté, ¿pero ustedes recibieron el pago? Me dice ella, sí. Pero tiene que estar le digo yo, no tenemos más nada que hablar. Lo que le interesa al gobierno es que le entre su impuesto y que el proceso sea correcto, o sea, que se esté emitiendo un pasaporte por una persona. Bueno, pero mire el ejemplo que tú das. Por ese detalle es suficiente para no dártelo y tú tener que coger otra. Oye, pero es en la edad media que está para nosotros. Sí, incluso eso debiera ser igual que cuando tú vas a comprar un impuesto para legalizar un documento. Cualquiera puede comprar el impuesto, o sea, es lo mismo, no entiendo por qué altera la función si al final tú lo que necesitas es un recibo que indique que tú estás pagando eso. O sea, totalmente de acuerdo con ustedes, pero la norma que ellos tienen es el inválido? Que es un hijo, un allegado que hace eso. Para los fines del proceso, esa persona con limitaciones ahora hasta visuales, otro le hace el proceso, no, pues se encuentra con un problema. Entonces, hay como 2 o 3 cositas que nos dicen que por eso somos un país atrasado. Bueno, la última vez que yo fui a pasaporte, tuve un sabor amargo, aunque tuve ciertas atenciones. ¿Por qué? Porque lo primero era que el seguridad que estaba ahí, que no sabe manejar a personas, o sea, no tiene esa capacidad de manejarte una fila, de ser cortés, cordial, porque muchas veces los líos se arman hasta por una mal mirada. Entonces, cuando tú vas a una cita de pasaporte o cuando tú ibas, porque según lo que dice Atahualpa, ya eso ha cambiado, porque la gente va con más educación ahora. Cuando tú llegabas, tenías una fila, tú tenías una cita a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pero habían personas que tenían una cita a las 12 y estaban primero que tú, pero había una fila, o sea, no seguía el orden
de la cita que tú tenías con horas, sino el orden de llegada. Pero entonces nadie te sabía decir, porque habían diferentes filas, una fila para tú recoger el pasaporte, una fila para tú iniciar el proceso o de renovación o de nuevo pasaporte, y eran filas diferentes, pero no había una persona que con educación te pudiera señalar cuál era la fila que te tocaba o cómo tú, cuál era el proceso a seguir, porque tú llegabas ahí, ponte la fila. Entonces muchas veces pasaban personas que no tenían la cita a tiempo o al momento pero ya habían llegado primero que tú. Entonces ese tema de desorganización no lo crea el ciudadano, lo crea la institución, porque hay instituciones privadas que tienen un protocolo cuando te van a hacer o tú necesitas algún documento, por ejemplo en alguna clínica, por mencionar algo fuera del gobierno o de las instituciones públicas, que tienen una forma de hacer las cosas, de tú llegar, te indican, te dan seguimiento, totalmente diferente a lo que pasa en las instituciones públicas. Entonces no es un tema de nosotros, de educación de nosotros, es un tema de la forma que debe guardar la institución pública, la gerencia, cómo debe mantenerse, cómo debe orientar al ciudadano que llegue y tener metas claras con relación al servicio. Bueno, nos tenemos que ir para el café con leche. Pues vamos al café con leche. Entonces, Randy tiene el tema haitiano ahí en agenda, que yo lo corté por lo de pasaporte. Sí, no, pero prometo no interrumpir. Vamos al contacto y de allá para acá, entonces, porque seguimos con el chivo mío está entero todavía. Igualito. Señores, sigan con nosotros. En breve retornamos. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.